Democracia, partidos y derechos políticos para la materia de Historia 3. Democratización. La democratización es un proceso de transición política de un tipo de régimen a otro, en este caso a una democracia. Lo que sí es un hecho es que una transición política se origina por medio de un conflicto, el cual puede ser de valores o de intereses. En el primer caso se va a ocupar un cierto grado de violencia para lograr el cambio, mientras que en el segundo se utilizan innumerables normas o reglas. Una transición política de un gobierno autoritario a uno demócrata es la llamada democratización, la cual tiene como objetivo llegar de manera competitiva a un sistema de democracia. Y nosotros empezamos a partir del 2 de octubre de 1968 con la sucesión presidencial que ocurrió sin mayores contratiempos y correspondió a Luis Echeverría Álvarez ocupar la silla presidencial en el periodo de 1970 a 1976. Echeverría conformó un gabinete con gente joven, liberó a los primeros presos políticos de 1968. En distintos puntos del país surgieron movimientos guerrilleros, casi todos compuestos por jóvenes de clase media urbana como consecuencia a lo acontecido en Tlatelolco. Echeverría afirmaba que era crucial democratizar al país y a su partido, pero en la práctica nada hizo al respecto. Predicaba la importancia que tenía la libertad de expresión de prensa para la salud social, pero en los hechos llegó a intervenir para que se expulsara a un vasto grupo de periodistas de la dirección de Excelsior. En junio de 1971, una marcha de estudiantes fue fuertemente reprimida por jóvenes claramente entrenados en la milicia. El costo de la política de Echeverría tuvo como consecuencia los mismos hechos de sexenios previos: desconfianza del sector empresarial, fuga de capitales, endeudamiento, incremento del gasto público con pobres resultados y empeoramiento de la situación económica. A mediados del sexenio, la inflación comenzó a elevarse a ritmos acelerados y con ella el descontento. Además, el enfrentamiento con las guerrillas, así como los grupos cercanos al terrorismo, se agudizó, con lo cual desató lo que hoy se conoce como guerra sucia, es decir, operaciones políticas militares y paramilitares generalmente al margen de la ley para sofocar a todos los grupos e individuos considerados peligrosos para el gobierno. El candidato a la presidencia de México en el periodo de 1976 a 1982 por el PRI fue José López Portillo, un abogado de 55 años que tenía una corta carrera en la alta burocracia. Esta vez el proceso electoral fue especialmente extraño. Por un lado, Echeverría dejaba la silla presidencial devaluando el peso frente al dólar y cometiendo errores diplomáticos sorprendentes. López Portillo generó cierta paz y confianza con su discurso de toma de posesión. Anunció que en los primeros 2 años se restauraría la economía, después se consolidaría y lo haría crecer notablemente. El presidente tenía bases para afirmarlo, pues en esa época se hizo público que México poseía una riqueza petrolera enorme, lo que fue un alivio para las finanzas públicas, más aún porque en este tiempo los precios internacionales del crudo eran muy altos. También dentro de su sexenio surge una nueva reforma que condujo a la modificación de varios artículos de la Constitución y a la creación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales, LOPE, la cual sirvió como base para transformar no solo el sistema electoral mexicano, sino también para crear conciencia cívica en torno a la democracia. En la LOPE se establecieron la figura de los partidos políticos como entidades de interés público, la necesidad de contar con un colegio electoral, la posibilidad de que los partidos políticos formaran coaliciones, la apertura de tiempos oficiales en radio y televisión para promocionar las ideas de diferentes fuerzas políticas, la ampliación de la Cámara de Diputados, la posibilidad de impugnar resultados electorales por medio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el primer sistema de financiamiento público para los partidos políticos.
El sexenio de López Portillo también contó con problemas de diversa índole: el nepotismo, la corrupción, las exigencias cada vez mayores de la banca internacional, la evasión del presidente de los problemas reales del país, la deuda externa se incrementó notablemente, la salida de dólares era incontenible, el peso se devaluó, la banca fue nacionalizada, los precios del petróleo cayeron, los créditos internacionales fueron cancelados para México y la inflación aumentó de manera considerable. El sucesor de López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, debió enfrentar la crisis desde una posición de suma debilidad. Los problemas, por supuesto, no eran solo económicos. La gente estaba verdaderamente enojada, decepcionada y desilusionada con las circunstancias que vivían, más aún al conocerse la cantidad de negocios, bienes y posesiones que habían conseguido López Portillo, sus familiares y amigos. Miguel de la Madrid llevó a cabo un cambio sustancial en la política económica. Como buen tecnócrata, desde entonces los gobiernos que siguieron usaron la misma práctica. Adoptó una postura de mayor apertura a la participación del capital privado nacional y extranjero, retiró al gobierno de las decisiones económicas y abandonó la retórica nacionalista. Posterior a este, y mediante una elección dudosa, llega a la presidencia de México Carlos Salinas de Gortari. Este personaje, en el ámbito económico, instauró una apertura al comercio y a la inversión extranjera. Movilizó el régimen de propiedad en el campo de la asistencia a los menos favorecidos mediante programas gubernamentales. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue el primer resultado de su política económica. Dicho tratado se firmó entre México, Canadá y Estados Unidos y su principal objetivo es favorecer la apertura comercial eliminando aranceles entre los países. El periodo de Salinas terminó para variar con crisis política y económica. La primera incluso el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia. La crisis económica estalló pocos días después de la toma de posición de Ernesto Zedillo Ponce de León y fue producida en gran medida por la mala administración de Salinas de Gortari. Tal como ocurrió a De la Madrid, la situación económica no dejó mucho tiempo al régimen para preocuparse de asuntos electorales ni del fortalecimiento de las instituciones democráticas, aunque hubo algunos logros: plena autonomía de los órganos electorales, integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mejora de las condiciones de equidad y fiscalización en el sistema de financiamiento público a los partidos, etc. Y los aprendizajes esperados para esta elección es que reconozcas la existencia de limitaciones al desarrollo democrático de México, analices el proceso de apertura política y la democratización en México e identifiques la importancia de la LOPE en dicho proceso. Cuídense mucho, chicos, y nos vemos muy pronto.